Yo soy de un municipio, se llama Liborina, en el occidente. Vivimos 5 años en ese pueblo. Pues yo no jugaba en esa época y me gustaba, yo sabía que desde pequeñita me gustaba el fútbol. Pero desde los 5 años nos vinimos para acá, para Medellín, y yo empecé más o menos a los 10 años a jugar fútbol. En la calle, la cancha de Santa Lucía, la cancha de acá de la Floresta, la cancha de la 65 que era de Berfil, que ya no existe, y la cancha de la Frontera, eso queda el playón de los comuneros. Ahí esa cancha también era, que la arreglaron pues, ahora las canchas la han arreglado, y la de Villaniza, que las han arreglado mucho, pero nosotros jugábamos era en potreros, así todo nos hacíamos conocer, pero mientras más lloviera, más nos gustaba jugar, pues lo digo por, ay, Alejandro Chavarría era la otra. Cuando eso pues yo jugaba con los hombres, no habían torneos de mujeres, cuando tan pequeñas pues no, pero me jugaba, como le decía, 5 partidos en el día, a pesar de que mi mamá me decía, pero no, ya es hora de entrar, eran las 11 de la noche, porque mi papá vivía en Liborina y trabajaba allá. Entonces, mis inicios fueron ahí. Siempre con hombres, lo criticaban a uno mucho porque no, mujer jugando con hombres, esta es machorra, que ese es el concepto que siempre se ha tenido de la mujer, que ha cambiado mucho ese mito, pero siempre nos trataban muy mal. Entonces empecé torneos ya formales a organizarlos. Esos torneos me llamaban a decirme, no, usted que es la que ha jugado con hombres, venga, organicen los torneos. Entonces yo empecé a buscar mujeres y las mujeres que llegaban pues tenían un biotipo también un poquito complicado, pues difícil porque si nos decían a nosotros que éramos machorras, entonces igual, de ese estilo éramos todas. Entonces yo me creía en ese estilo porque era uno con el pelo, siempre he sido de pelo cortico. Pues sí, tenía un comportamiento muy parecido al de ellos. Entonces, pero yo cuando las cogía a ellas les decía todo lo contrario. No nos parezcamos a los hombres, parezcamos a nosotros mismas. Entonces, pero era muy complicado porque eran niñas que el entorno era muy difícil. Entonces ese entorno de las mismas amigas de ellas los llevaban a la cancha, tomaban alrededor. Entonces por eso los hombres no nos creían mucho y se reían de nosotros. Pero sí había una cosa muy importante, la técnica que se tenía era increíble. Porque eran niñas ya formadas, que uno no tenía que decirles, venga, ya, tenemos que enseñar esto, no, ya eran niñas muy hechas. Pero yo buscaba en los barrios niñas muy técnicas, las más gaminas. Así es que las mejores jugadoras son las gaminas, siempre lo he dicho. Y entre los mismos vecinos le decían, no, usted va a jugar con esa machorra, solamente porque jugaba fútbol. Es que el rechazo era total de los hombres. Entonces, y los medios de comunicación tampoco nos ayudaban mucho. 2 o 3 que nos ayudaron a salir, porque eso fue una lucha grande. Pero yo decía que lo que yo entrego ahora a la liga profesional, a lo que se está viendo ahora, es una maravilla. Ellos no rompieron nada, a mí me tocó romper todo. Ahí fue cuando conocí a Luz Estela, a Liliana Zapata, que fueron jugadoras mías. Siempre les gustaba mucho la disciplina, no eran de tomar, ni yo tampoco era de tomar. Nosotros éramos de estar en unos partidos y se terminaba el partido y ahí nos decían, venga, tómese uno. Todas las jugadoras eran así. Y nosotros salíamos corriendo, no, esto no es lo de nosotros. Los años que llevo en mi profesión ya son 32 años. Yo primero entrenaba con las niñas en los barrios populares, que eran torneos muy informales, y entrenábamos en barrios muy lejanos. Entonces ahí empezó todo. Empecé con una historia grande con niñas y después, antes de las niñas, trabajaba con hombres. Cuando empecé con los hombres, eso más o menos en los 80, cuando me dijeron, usted va a manejar, se le mide a manejar hombres, yo le decía, sí, yo me le mido porque no todo el mundo hace lo que uno quiere. Y yo le dije, no, yo me le mido porque sé, lo estudié. Ya cuando hicimos la reunión, que fue en la cancha aquí en La Floresta, cuando eso era una cancha de arenilla,
ellos pues empezaron a reír, dijeron, no, esta es la que nos va a manejar, pues pensaron que yo no sabía. Entonces ya cuando yo les hice la charla y les dije que si querían que yo los manejara, me tenían que respetar. Eso era lo primero. Entonces el respeto. Si no me iban a creer, entonces yo me iba. Y en esa época que manejar hombres por una mujer no se veía tan bien. Decían, no, pues una mujer manejando hombres. Y con las mujeres, eso sí ya empezó, yo empecé como a los 15 años en torneos. Dentro de las pioneras del fútbol femenino yo me considero la primera porque me tocó realizar torneos informales que nadie los dirigía, nadie, mujeres, nadie los dirigía. Entonces en el 91, cuando ya los torneos son avalados por la DiFútbol, encontré una entrenadora, Marta Restrepo Itagüí, que dirigía el equipo con Tony Del Mar, que él era un cantante, ¿cómo la ve pues? Entonces dirigieron los dos la selección Antioquia. Entonces no se ganó ese torneo. Ahí fue cuando ya conocí a Arturo Bustamante, que en paz descanse, que era el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol. Me dijo, usted se va a encargar de la selección. Pero era de una total confianza a los 10 años, pues porque lo mataron, si no, yo creo que yo seguiría manejando la selección. Entonces cuando a mí me dieron la selección en el 93, porque yo empecé en el 91, pero en el 91 empezaron los torneos de la liga, pero en el 93 yo cogí la selección mayores, que en esa época era categoría mayores, no había ninguna categoría infantil, ni prejuvenil, ni juvenil. Entonces la categoría mayores duró 10 años, hasta el 2002, hasta el 2003. Entonces fueron 10 años que gané 7 títulos nacionales. Hay uno que me dolió mucho de haber perdido el torneo nacional del 97 aquí en Medellín, una desconcentración grande de las niñas en una final con Bogotá, porque nos habían dicho que el campeón iba a Mar del Plata, Argentina, y era la base de la selección y el entrenador sería el entrenador de la selección Colombia. Entonces yo perdí esa final, entonces el entrenador fue Juan Carlos Gutiérrez y yo fui el asistente, pero de todas maneras para mí empezar la primera selección Colombia en el 98, en Mar del Plata, que eso es de lo más bonito que hemos, pues que yo he hecho, porque fue nuestra primera selección. Mucha gente dice, no, es que las selecciones empezaron en el 2017, pero es porque tienen el fútbol profesional empezó en esa época, o en el 2007 empezaron las selecciones. Pero entonces en el 98 marcó la diferencia ya Selecciones Colombia. Ya el 2000 ya fui entrenadora directa, que fuimos a un torneo invitacional en Perú, hasta el 2003 que volví a ser asistente de Miriam Guerrero, una entrenadora bogotana, especializada en Rusia, aprendí mucho de ella. Oficializa el fútbol femenino avalado por la DiFútbol, es porque ya son torneos nacionales. O sea, que son selecciones Antioquia, selecciones departamentales de todo el país. Nosotros tenemos historias ahí porque en el 91 nosotros nos decían, vayan para Marte a entrenar. No, consígase la cancha. Nosotros nos teníamos que conseguir la cancha. Y tenemos una historia grande en Antonio Nariño. Nosotros ir a Antonio Nariño, cuando eso no tenía cancha sintética. Ir a Antonio Nariño aquí en la Comuna 13, a entrenar una selección a las 6 de la tarde, cuando en esa época era la violencia grandísima en esa comuna. Nos tocó precisamente ir a entrenar a las 6 de la tarde, hubo una balacera impresionante, nos tuvimos que tirar al suelo, pues hubo de todo, que ya no pasemos a lo que pasó, pero allá nos tocaba a nosotros. Y después aquí en la cancha, la Floresta, para mí era la que me tocaba conseguirme las canchas, y eso que yo en el Inder estoy desde el 2000 nomás, pero en esa época pues, siempre fui líder, entonces me creía mucho la gente y me hacía muy amigo como de los que eran dueños de las canchas. En esa época eran como los dueños, los que había que hablar con ellos, entonces era difícil. Ya después en el 93 ya nos empezaron a prestar las martes, que eran la Marte 1, 2 y 3, entonces ahí ya entrenamos.
Hay dos periodistas que me ayudaron mucho en su época. Eduardo Sánchez, que todavía está, Carlos Alberto Bermúdez, que todavía está, que es el que maneja como las pautas publicitarias de Munera Eisman. Pero a Carlos Alberto Bermúdez le gustaba mucho el fútbol femenino. Royeta Borda también en su época. Y Papo Díaz, sí, que ya murió. Eran los que creían en nosotros. Y por encima de muchas personas, ellos nos apoyaban. Pero para lo que nos tenían que apoyar era mínimo pues, pero algo hicieron por nosotros, el fútbol femenino empezó a ser reconocido porque ellos nos ayudaron, ¿sí? Porque después se perdieron un poco, pero de todas maneras desde ahí empezó todo. Me parece que nos ayudaron como a romper todos esos paradigmas, nos ayudaban mucho a que los torneos, no a transmitir los torneos porque no los transmitían, pero sí al menos sacaban notas que eran importantes para nosotros. El primer apoyo que yo tuve en patrocinio fue Envigado Escuela Metropolitana. O sea, Envigado en esa época era Gustavo Pegui, que también en paz descanse, nos patrocinó mucho, y el Envigado del municipio. Entonces entrenábamos en la cancha en Milán, en Envigado. Tuvimos un equipo buenísimo, teníamos jugadoras, dos jugadoras que en este momento son, una es la gerente en Salgar del INDER y otra es profesora con formas íntimas. Una era de San Roque y otra de Salgar. Y cada 8 días yo les tenía acá los pasajes, pero era de plata mía. Porque yo digo que el entrenador, pues yo he sido toda la vida de darle a la jugadora pasajes. Uno tiene que ser doliente. El que no sea doliente no es entrenador. Y después hubo un patrocinador espectacular para nosotros que llamaba Papa Margarita. Que esa es otra anécdota, que la gente decía que Papa Margarita era porque yo era la dueña de Papa Margarita. Y no era así. Entonces decían, no, Papa Margarita. Entonces ellos trabajaban en Guarne y ese señor Arnold Ortega creyó mucho en nosotros. La gente tenía mucha envidia de nosotros porque nos ganábamos todos los torneos. Las finales casi siempre eran con Itagüí, pero partidos dificilísimos, complicados. Por eso ve que me conocieron tanto, cuando me conocieron Arturo dijo, no, usted maneja la selección, porque ya había ganado muchos torneos departamentales. Entonces era más que justo que yo la manejara. No era porque venga aquí y diríjala, no, porque ya habíamos ganado torneos. Y eso no es como ahora que venga y si usted no ganó, el que tenga más la rosca, no. Aquí teníamos, por eso cuando se manejó esa selección Colombia, la primera, era porque teníamos, ya no habíamos ganado, teníamos argumentos para poder dirigir selecciones. Entre mis aportes fundamentales al fútbol femenino es la disciplina, porque aparte que de pronto me contradiga un poquito, cuando empezamos era indisciplinado el fútbol femenino demasiado, pero yo aprendí de eso, uno aprende de eso, de la indisciplina, para llegar a una disciplina con jugadoras ya mucho más formadas. Entonces, eso lo aprendí mucho de una persona muy especial que se llama Miriam Guerrero, entrenadora de Selección Bogotá, de Selección Colombia, y me enseñó mucho la disciplina cuando estuvimos en Mar del Plata. Entonces, eso lo traje aquí, empecé a infundirlo en los clubes, a Liliana Zapata, a Luz Estela, con formas íntimas. Yo digo, hay que trabajar la disciplina porque de ahí parte todo.